cuarto semestre de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. Hoy les vengo a hablar sobre la relación que existe entre la estadística y la genética. La genética, desde tiempos remotos, en los años 20, desde el advenimiento de la revolución molecular, ya mostraba un toque probabilístico. La estadística, en su mayoría, es una ciencia totalmente internacional. Sin embargo, hasta las ciencias que menos pensamos, es recurrente a la estadística, desde psicología, desde cualquier ciencia social que nosotros queramos estudiar, tiene que tener un enfoque en estadística. En este caso, biología. ¿Por qué? Porque la biología es la que trata sobre la genética, y la genética, por lógica, tiene que ver con el cálculo y la predicción de futuros eventos. Si nosotros comparamos a la biología de los años atrás con la biología actual, nosotros podemos ver que, pues, no podemos hacer la biología que hacíamos años atrás con la biología de los años que tenemos ahora, porque la biología pasó de ser una ciencia totalmente descriptiva a ser una ciencia en donde se usa mucho más razonamiento matemático. O sea, que esta ciencia pasó a ser una ciencia totalmente matematizada. Tal es el caso en el que podríamos comprobarlo, como por ejemplo en las leyes mendelianas. La teoría mendeliana, obviamente dictada por el científico Gregor Mendel, menciona sobre cada una de las fases y cada uno de los cambios que podría haber en un ser vivo de acuerdo a los progenitores. Gregor Mendel hizo una de las grandes aportaciones a la ciencia genetista, como por ejemplo, podríamos decir que él fue el que puso las líneas puras. Las líneas puras son las poblaciones que dan descendientes conservando una característica común. Y al igual proporcionó que él podía contar, hacer cálculos estadísticos con respecto a esos resultados que él obtenía. Podríamos destacar que él fue uno de los mejores por el adecuado uso de las herramientas, el uso adecuado de su metodología científica. Gregor Mendel en cada una de sus leyes mencionaba que podría haber un posible y un caso que se puede dar exacto, y en otro unos cambios. Ahí es donde entra la estadística. En la estadística podríamos decir, tal es el caso, y un evento que podría suceder sería, no lo sé, una variancia en los ojos, una variancia en el cabello o una variancia en X cosa. Por lo tanto, la ciencia genetista y la estadística van estrechamente ligados, por decirlo, que se desarrollan a la par. Si uno de nosotros está interesado en estudiar biología, por lógica, tiene que estar interesado en la estadística. A fuerzas. ¿Por qué? Porque la estadística y la biología ahora son dos ciencias que van totalmente ligadas. Podríamos decir, como por ejemplo, la genética tiene una base en el análisis y en la interpretación de los eventos que vayan a ocurrir. Allí es donde influye la estadística, y es donde esta ciencia se propone a mejorar porque es donde están los mayores fallos que se presentan. Por otra parte, podríamos mencionar que cada uno de los eventos que puedan ocurrir, ya sea como por ejemplo producir o quizás propiciar, no lo sé, una teoría genómica. Por ejemplo, teníamos el DNA. El DNA es la lectura en la que nosotros podríamos decir, es la información en la que sabemos que trae todo ser vivo. El DNA, esto podríamos mencionar de que podría ser los genomas ya formados, y con esto poder predecir a un ser vivo. O sea, estaríamos leyendo el libro de la vida ya de un ser vivo y diciendo cómo este va a ser en su funcionamiento. Para esto, la estadística se ocupa de hacer ciertos cálculos y ciertos métodos para saber con exactitud
cuál podría ser las posibles varianzas que haya en el caso del ser vivo que vaya a ocurrir, o quizás en su funcionamiento, o cómo podría ser mal todo por X cosa. Podríamos mencionar varios casos, podríamos abarcar muchos temas, pero lo cierto es que hoy en día no podemos contar millones de datos en solamente una hoja de cálculo de Excel, obvio no, porque hoy en día la estadística nos da grandes herramientas para manejar miles de datos. Por tanto, la tecnología para poder realizar un avance, por poder realizar un método científico, o para poder realizar cualquiera que nosotros queramos, por decir, un proceso complejo o bien un proyecto en el que nosotros necesitamos medir la probabilidad de eventos, la tecnología nos da equipos tecnológicos, equipos de cómputo, en donde nosotros podemos realizar ciertas actividades. Para esto se necesita de estadísticos, o más bien de ingenieros que estén atrás de esos equipos para poder realizar dichas actividades. Cabe mencionar que a esta rama, a esta pequeña sección, le podríamos llamar bioinformática. ¿Por qué? Porque se utiliza ya más la metodología en fórmulas matemáticas más controladas y en cálculos estadísticos que nos lleven a una respuesta exactamente aproximada. ¿Por qué? Porque podríamos decir que entre esta respuesta podría haber una variación o una posible acción, o que quizás podría ser así como nos dicen. Por lo tanto, podríamos mencionar que la estadística y la genética obviamente son dos grandes materias, dos grandes disciplinas en las que influyen una en la otra. Si nosotros estudiamos estadística, si nosotros estudiamos biología o en cualquier otra rama, pero que nuestra formación sea con una base en estadística, nuestro campus laboral va a ser bastante, ya que hoy en día los que tienen esta preparación son ampliamente buscados en cualquier lado y son peleados. Tal es el modo de que, por ejemplo, si nosotros tenemos una gran precisión ante un evento que nosotros queramos promulgar, por ejemplo, si yo quiero realizar una línea pura, ok, podríamos poner entre conservar un color, conservar una característica común en algún ser, en algún organismo, ¿cuál sería la probabilidad de que esa característica se siga transfiriendo de generación en generación? Allí podría haber variaciones en cuanto al color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, o qué sé yo, X variación. Ahí es donde entra la estadística, haciendo ciertos cálculos y promulgando o haciendo una hipótesis sobre el caso que podría ocurrir. En el caso de la biología, podríamos decir la biología humana, ¿cómo se podría generar? Entre esto podría carecer, o sea, entre que si un bebé podría ser niño o podría ser una niña, entre cómo podríamos calcularlo o entre cómo podríamos predecir o hacer cierta predicción para que esto sea un evento probablemente positivo o negativo, o sea, que haya una variación del sexo o que no lo haya. Bueno, este fue una breve explicación, una breve charla sobre esto. Espero que les haya gustado. Yo soy Iván Alberto Rodríguez, ¿no? Y este pequeño tema fue en base a la del doctor de la Vega del CIMAT. Me despido. Hasta pronto. Chao.